Buen día, tengan todos ustedes. Es un placer para mí poder estar conversando con la profesora Liliana Iraíz Vera Robles. La profesora Liliana Iraíz Vera Robles estudió la licenciatura en Química en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y obtuvo el grado de doctor en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, realizando su investigación en la síntesis de nanotubos de óxidos de vanadio. Un tema súper interesante y vigente actualmente, ya que se está estudiando su uso como electrodos en baterías de litio, entre otros. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Collège de France con el doctor Clement Sánchez, en un proyecto multidisciplinario aplicando técnicas de biología molecular para la síntesis de nanomateriales novedosos. En el 2012 ingresó al Departamento de Química de esta institución como profesora asociada en el área de biofisicoquímica. Desde su ingreso a la UAM, como profesora ha participado en la dirección de proyectos terminales en la licenciatura. De hecho, uno de estos proyectos fue acreedor al premio a la investigación que otorga la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha publicado artículos de investigación en revistas internacionales de prestigio. Asimismo, ha participado en congresos internacionales como organizadora y presentadora de trabajos y ha arbitrado artículos en revistas internacionales. También ha dirigido tesis de maestría y doctorado. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Su compromiso con la UAM va más allá de impartir cursos o hacer investigación, y desde hace 4 años es coordinadora de los laboratorios de docencia y lo ha hecho con gran entrega. Muchas gracias, Iraíz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por aceptar Hola, esta entrevista. ¿Qué tal? hola, buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista, Jorge. No, de nada. Iraíz, una pregunta. ¿Qué te llevó a la UAM? ¿Qué te movió? Bueno, ¿cómo llegué a la universidad? ¿Qué me llegó? ¿Qué me movió a llegar? Cuando acabé la carrera en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la UAP, me fui a hacer una estancia al Instituto de Investigaciones Eléctricas en Temisco. Y luego, durante esa estancia estaba desarrollando un proyecto de investigación y entonces ahí fue cuando me salió el gusanito de querer hacer investigación. Y bueno, platicando con mi jefe en el Instituto de Investigaciones, me recomendó que me fuera al Sinvestab y lo estuve pensando y luego acabó mi estancia, regresé a Puebla y un día fui a la universidad y me encontré a una maestra y le conté que quería meterme a estudiar y me dijo, no, ¿cómo se te ocurre irte al Sinvestab? Vete a la UAM de Ixtapalapa. Entonces ella misma me llevó a la UAM de Ixtapalapa, me enseñó el departamento de química, me presentó al doctor Campero con quien hice mi estancia, platiqué con el doctor Campero, me habló de los nanomateriales, para qué servían, cómo se hacían, sus aplicaciones, etcétera, etcétera, y quedé maravillada después de escuchar al doctor Campero, y así fue como llegué a la UAM y en particular al laboratorio del doctor Campero. Y ya después, ya una vez inscrita y en el laboratorio, pues mi trabajo de tesis pues tuvo que ver con nanomateriales y en particular a mí me tocó sintetizar los nanomateriales de óxido de vanadio. Oye, pues qué interesante. Muchas gracias por compartir esta experiencia. Uno nunca sabe dónde va a terminar. Bueno, por supuesto, en tu caso no ha terminado tu vida académica, pero qué bueno que decidiste llegar a la UAM y bueno, pues ahora tenerte como profesora también es mucha suerte para los estudiantes de la UAM y para nosotros como cuerpo académico. Además de esa anécdota que nos has contado de cómo llegaste, supongo que, bueno, eres muy joven, pero has de tener más anécdotas. ¿Nos puedes contar otra anécdota que te haya sucedido en la UAM? Bueno, en la UAM me han pasado, tengo muchísimas anécdotas. He conocido a gente que es parte de mi vida. Tengo 2 amigos que son, uno de ellos la mejor amiga, una de mis mejores amigas y la conocí en la UAM, las dos éramos alumnas del doctor Campero, las dos éramos alumnas de doctorado del doctor Campero. Otra experiencia muy buena, por supuesto, es que ahí conocí a mi esposo. Él también es profesor en la universidad, en la UAM, nada más que él es profesor de física. Bueno,
tengo demasiadas buenas experiencias en la UAM, he conocido gente maravillosa, he aprendido mucho también en la UAM, he tenido muy buenas experiencias de aprendizaje, no solamente con las personas que he convivido, y creo que, bueno, me siento muy contenta de haber estudiado el doctorado y ser egresada de la UAM y ahora poder regresar como profesora y ya no solamente, o sea, y ahora que los alumnos me cuenten las experiencias que ellos tuvieron y lo que ahora viven en la universidad. Entonces, en realidad, no podría decir una sola experiencia, tengo demasiadas buenas experiencias en la universidad. Pues sí, se ve que tienes varias y sobre todo que te han marcado mucho en tu vida, ¿no? Porque pues conseguir la pareja ahí y estar trabajando ahí, pues yo creo que es bonito, ¿no? Iraís, ¿qué es lo que más disfrutas de la docencia? Ya que ahorita sacaste a colación el tema de alumnas y alumnos. Bueno, me gusta el contacto con los alumnos, eh, me gusta escucharlos, me gusta platicar con ellos, saber qué es lo que piensan, cuáles son sus inquietudes. Eh, a veces es un poco difícil establecer buena comunicación con los alumnos. Cuando yo empecé a trabajar en la UAM, primero fui ayudante y en esa época era muy jovencita. Y entonces los alumnos se acercaban mucho a mí, pues porque me veían mucho más joven y tenían mucha confianza, me preguntaban sus dudas. Y, y ahora como profesora yo creo que he estresado más los lazos con mis alumnos porque no solamente me preguntan dudas, me preguntan, no solamente me preguntan dudas sobre química o sobre la carrera, sino también sobre algún tema interesante o me piden consejos o simplemente a veces quieren platicar de otras cosas que no necesariamente tengan que ver con la química. Entonces eso yo creo que es muy útil porque te permite no solamente saber lo que piensan los alumnos y entender cómo aprenden, sino también a qué aspiran, cuáles son sus deseos, cuáles son sus sueños. Ahorita, por ejemplo, con la pandemia, varios de ellos me escribieron hace 2 trimestres y me pidieron que diera una materia de temas selectos. Y en la materia de temas selectos hablamos de cómo estaba organizado el genoma del SARS-CoV-2, qué funciones tenían las proteínas en su reproducción, cómo conociendo las proteínas podíamos diseñar fármacos o se pueden diseñar vacunas para parar esta pandemia. Entonces, yo creo que es muy enriquecedor platicar con los alumnos y saber qué es lo que ellos quieren saber, qué es lo que les interesa. Por supuesto, la universidad tiene la responsabilidad de darles las herramientas necesarias para que se puedan insertar en la vida profesional, pero yo creo que también algunas materias se prestan mucho a que despertemos la curiosidad de los alumnos, ¿no? Luego también me sucedió otra experiencia agradable hace poco. Me escribió una alumna que si le podía explicar algo de la PCR en tiempo real. Y ya después me contó que porque había conseguido trabajo en un laboratorio y que justo su trabajo era hacer la PCR para detectar el SARS-CoV-2. Entonces, yo creo que lo mejor de la docencia es platicar con los alumnos, transmitirles lo que deben saber, pero también dejar que ellos expresen sus dudas y sí, que expresen sus dudas y sus angustias. Y yo creo que una muy buena forma de hacerlo, pues es justo teniendo cursos donde se vean temas relacionados con la química y que sean obviamente muy actuales y muy vigentes, como en este caso el del SARS-CoV-2. Pues sí, yo concuerdo total, estoy de acuerdo totalmente contigo en el sentido de que lo que podemos compartir con los estudiantes pues va más allá de las aulas y también, por supuesto, va más allá de los contenidos que están especificados en un plan de estudios. Poder compartir cosas más allá de eso, por supuesto que es enriquecedor. Tengo otra pregunta para ti, Iraís. ¿Cuál es tu principal línea de investigación y cómo llegaste a ella? Bueno, como ya conté hace muchos años, escuché por primera vez con el doctor Campero la palabra de nanomateriales y desde entonces quedé fascinada queriendo entender qué eran los nanomateriales, por qué tenían esas propiedades que los hacen tan diferentes a otro tipo de materiales en bulto.
Entonces, bueno, todo mi doctorado fue para entender un poco la síntesis y algunas propiedades de los nanomateriales que yo sintetizaba. Y luego cuando me fui de postdoc, fue un postdoc sumamente retador, porque llegué a un laboratorio y si bien mi objetivo principal era hacer nanomateriales, necesitaba usar como herramientas proteínas modificadas genéticamente. Entonces ahí conocí otra parte de la ciencia, bueno, otra cara de la ciencia u otro lugar donde se, se, se entrelaza con la química, que fue la biología molecular. Y actualmente ahora utilizo proteínas para hacer síntesis de nanomateriales. Y bueno, esto por supuesto se basa en lo que se ha observado, que muchos materiales de interés biológico, por ejemplo, pues se forman gracias a las proteínas. Ejemplos de esos materiales interesantes y que tienen propiedades muy específicas y que pueden reaccionar al medio ambiente es la formación de los huesos, la formación de los dientes. Entonces ahora me ha interesado mucho saber cómo las proteínas u otras biomoléculas pueden influir en la síntesis de materiales y en particular de los nanomateriales y cómo pueden controlar sus propiedades. Entonces, digamos que ahorita eso es lo que estoy haciendo principalmente, síntesis de nanomateriales empleando biomoléculas. Oye, pues qué padre, o sea, muestras un conocimiento amplio del tema y cómo puede uno conectarlo con varias disciplinas, no quedarse solamente en una aplicación particular. Oye, ¿qué habilidades debe de tener un estudiante para trabajar en tu grupo de investigación? ¿Tú qué les pides? Definitivamente le tiene que gustar la experimentación. Okay. Tiene que ser, o sea, le tiene que gustar y tiene que ser hábil con las manos. Tiene que estar acostumbrado o interesado en trabajar con cantidades muy pequeñitas y ser muy preciso y muy meticuloso, porque en el laboratorio de biología molecular pues vamos a trabajar siempre con cantidades muy pequeñas. ¿Cuánto es cantidades muy pequeñas? Microlitros, vamos a utilizar volúmenes tan pequeños como microlitros, concentraciones tan pequeñas como nanogramos por microlitros. Entonces es muy importante que sea muy ordenado, muy meticuloso, muy cuidadoso y sobre todo que le encante trabajar con las manos, porque prácticamente todo el trabajo es con las manos, ¿no? Hay mucho del trabajo experimental en nuestro laboratorio que es con las manos. Por supuesto, en todos los laboratorios el trabajo experimental es con las manos, pero aquí es especialmente importante que te guste y que tengas destreza para trabajar con las manos. Creo que esa es la característica, bueno, esa es una característica importante y por supuesto que le llame la atención la biología molecular, entender procesos biológicos, qué son los genes, qué es el DNA, cómo podemos utilizar estos genes, este ADN, estas proteínas para hacer materiales, para modular las propiedades de los materiales. Entonces yo podría decir que sea muy curioso, ¿no? Eso. Sería otra característica importante, que sea muy curioso. Me parece que resumiendo sería una persona con intuición y con mucha habilidad motriz para pues, aplicar todo lo que puede llegar a aprender teórico, pero siempre aplicarlo en la parte experimental. Así es. Irais, además de la química, ¿qué otra, si no hubiera sido química, qué otra disciplina te hubiera gustado o te gusta en este momento? Hace muchos años hubiera pensado que quería ser escritora. Ahora pienso que hubiera querido ser, o me gustaría ser bióloga molecular. Ah, ok. Hay muchas cosas que todavía no entendemos de cómo están organizados los genomas de los organismos y yo creo que es una disciplina que tiene mucho futuro. Cuando doy la clase de bioquímica y biología molecular me gusta siempre decirles a mis alumnos, imagínense, hace poco más de, bueno, en la década, en la década de 1950 del siglo pasado, en la década de los 50 del siglo pasado, todavía ni siquiera sabíamos cómo era el DNA y ahora somos capaces de entender cómo está organizado el genoma, cómo está organizado el genoma, por ejemplo, del SARS-CoV-2, cómo se expresan las proteínas y cómo nos puede producir la enfermedad del COVID-19.
Entonces yo creo que es una disciplina muy nueva y que todavía hay muchísimas cosas por descubrir. Entonces yo creo que me encantaría estudiar más de biología molecular y entender más cómo estos procesos se pueden aplicar a la síntesis de nanomateriales, por ejemplo, ¿no? O a la regulación de los organismos, o a la evolución de los propios organismos. Entonces yo creo que si decidiera estudiar hoy de nuevo una carrera, ahora estudiaría biología molecular y por supuesto química. Ok, muy bien. Bueno, Iraís, pues muchísimas gracias por aceptar la entrevista, la disposición que tuviste para poder compartir pues cosas personales en una parte y pues, también personal, pero en el ámbito académico, cuáles son tus intereses y hacia dónde quieres ir. Muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. No, al contrario, muchas gracias a ti por la entrevista.